Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus hogares. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si sienten en su espíritu el deseo de sembrar una semilla de esperanza, les invito a compartir esta historia y a unirse a nuestra comunidad, para que juntos podamos seguir creciendo en fe y sabiduría. Que este simple gesto sea para ustedes una fuente de bendición. ¿Creen ustedes que ahorrar dinero es siempre una virtud? Permítanme compartirles una verdad que podría parecer incómoda al principio, pero que tiene el poder de rescatar su futuro. A veces, guardar por el simple hecho de guardar es la forma más lenta y silenciosa de perderlo todo. Porque el dinero que no se mueve, que no sirve a un propósito, se oxida por dentro como un clavo abandonado bajo la lluvia. Y el corazón que se aferra a un frasco de vidrio tiembla de miedo cuando el mundo, inevitablemente, cambia de precio. Pero esto no es simplemente una opinión. Es el testimonio de un hombre que descubrió, a través del dolor y la necesidad, que la fe en Dios y el trabajo con propósito valen infinitamente más que cualquier tesoro escondido bajo la cama. Es la crónica de cómo la verdadera seguridad no reside en la cantidad que acumulamos, sino en la capacidad de nuestras manos, guiadas por el cielo, para multiplicar, para servir y para crear. Así que les invito a quedarse hasta el final, porque su mirada sobre el dinero, la esperanza y la seguridad podría transformarse para siempre. Hoy caminaremos juntos desde la aridez de un patio vacío y silencioso hasta el canto vibrante de un taller lleno de vida. Y serán testigos de cómo un corazón que aprendió a orar, también aprendió a producir. En un pequeño pueblo de caminos polvorientos, donde las tardes olían a tierra mojada y el viento susurraba historias de antaño, vivía Efraín. Un abuelo alto, de hombros caídos y mirada cansada. Un hombre que de tanto soñar despierto, se olvidó de despertar temprano, y de tanto prometer, se le habían desgastado las palabras. Hablaba de sus grandes planes como quien describe las nubes en el cielo, hermosas a la distancia, pero imposibles de sujetar con las manos. Algún día, decía, abriré una tienda en la plaza. Otro día, prometía, sembraré un campo entero de calabazas gigantes. Pronto, aseguraba, compraré vacas para vender la leche más fresca del pueblo. Y así, meciéndose en su corredor de madera, se alimentaba con el banquete imaginario de una vida que nunca llegaba. Su esposa, la paciente Alba, suspiraba hondo mientras remendaba por enésima vez la misma camisa. Su voz, firme pero sin un ápice de grito, era un eco constante de la realidad. Efraín, la vida no se sostiene con promesas. Se sostiene con trabajo y con oración. Y él, con esa extraña mezcla de vergüenza y orgullo que a menudo se disfraza de indiferencia, respondía siempre lo mismo: ya veremos, mujer, ya veremos. Como si el futuro fuera un tren al que podía subirse en cualquier momento, sin necesidad de boleto. Pero la casa, la humilde casa de adobes, no entendía de excusas. Las paredes descascaradas suplicaban por una mano de pintura. El techo lloraba con cada aguacero, abriendo goteras que se burlaban de sus sueños. La alacena era una cueva con eco, y los pequeños pasos de su nieta Lía resonaban cada noche con una pregunta que le partía el alma. Con sus ojos grandes y su vocecita suave, preguntaba: «Abuelo, ¿hay pan?». Entonces Alba abría la puerta del viejo mueble, encontrando solo el olor a madera antigua y un puñado de polvo de harina, insuficiente siquiera para amasar una esperanza. Efraín tragaba saliva, bajaba la cabeza y apretaba los labios. Porque los sueños no se pueden untar en una tortilla, no llenan estómagos vacíos ni calman la tos que trae el frío del invierno. Y así, aplastado por el peso de sus promesas rotas y el hambre que ya no podía esconderse, una madrugada, antes de que cantaran los gallos, el abuelo tomó la decisión que había despreciado durante años. Consiguió trabajo como jornalero.
Dobló su espalda bajo el sol inclemente, entregó sus manos suaves a la tierra dura y regresó al anochecer con una paga miserable que sonaba más a suspiro que a victoria. Pero sonó. Y con ese poco dinero compraron frijol, un poco de maíz y sal. Pagaron una pequeña deuda que los perseguía como un perro flaco. Sin embargo, el dinero se sentía como arena entre los dedos. Llegaba y se iba con la fugacidad de un relámpago que ilumina la noche por un instante, solo para dejarla igual de oscura. Cansado de perseguir un pago que se desvanecía, Efraín escuchó un día en la tienda a dos hombres que hablaban con la certeza de quien recita un evangelio equivocado. El secreto es ahorrar, decía uno. El que guarda, siempre tiene, sentenció el otro. Y esa frase le taladró la mente. Esa misma noche, mientras Alba y Lía dormían, buscó un viejo frasco de vidrio. Lo lavó con un esmero casi ceremonial, lo secó con su pantalón y, sin darse cuenta, lo besó como si fuera una reliquia. Lo escondió bajo la cama, como quien protege el más sagrado de los secretos. A partir de ese día, cada moneda que sobraba después de comprar lo indispensable, cada billete arrugado que sobrevivía a la semana, iba a parar al frasco. El tintineo del metal contra el vidrio era para Efraín una sinfonía de seguridad, la música de un futuro que, según él, se estaba fabricando en silencio. Un día, la pequeña Lía lo descubrió. Levantó la colcha, vio el brillo de las monedas dormidas y preguntó con esa inocencia que atraviesa cualquier armadura, ¿qué haces, abuelo? Y él, inflando el pecho como un niño que muestra su tesoro, respondió con orgullo, estoy guardando nuestro mañana, mi niña. El frasco se convirtió en su orgullo, su amuleto, su altar equivocado. Se negó a comprarse botas nuevas, aunque las suyas ya mostraban los dedos. Aguantan otro mes, decía. Dejó que la gotera de la cocina creara un charco permanente en el suelo, murmurando, ese techo aguanta otra lluvia. Mientras tanto, la mesa familiar se volvía cada vez más pobre. Menos pan, menos leche, menos carne. La niña alargaba cada bocado, tratando de engañar al hambre. Alba, cuya paciencia era profunda como un pozo, finalmente habló. Efraín, ¿de qué sirve tanto guardar si el hambre se sienta a nuestra mesa cada día? Pero Efraín, con su fe torcida hacia el vidrio y no hacia el cielo, simplemente dejó caer otra moneda en el frasco y sentenció, es por nuestro bien. Algún día lo entenderán. El frasco creció y se llenó. Por las noches, el abuelo lo sacaba de su escondite, lo contemplaba bajo la débil luz de la lámpara, y lo abrazaba como a un hijo. Se convenció a sí mismo de que había encontrado la verdadera seguridad. Pero la seguridad sin propósito es como un muro sin puerta, no protege, encarcela. Un día, rebosante de orgullo, colocó el frasco sobre la mesa. Ven, Lía, mira esto, exclamó. La niña abrió los ojos como si viera el mar por primera vez. Abuelo, ¿cuántos costales de maíz podemos comprar con todo esto?, preguntó, con la simple matemática de la esperanza. Efraín, henchido, exageró, nunca más nos faltará comida. Y ambos rieron. Pero Alba, que seguía cosiendo como quien reza con cada puntada, observó la escena en silencio. Al día siguiente, el abuelo y la niña marcharon al mercado, con el frasco envuelto en un trapo y el compás de sus botas rotas marcando el ritmo de sus sueños. Cuando Efraín vació el contenido sobre el mostrador del comerciante, los billetes parecieron encogerse, más flacos que el hambre que pretendían saciar. El hombre, con dedos rápidos como tijeras, contó el dinero sin emoción alguna y derrumbó su torre de ilusiones con 3 palabras lapidarias, no alcanza, viejo. Y añadió, como una daga final, los precios subieron. Apenas te llevas 1,5 costales. Efraín se quedó helado, con la boca abierta y la dignidad colgando de un hilo. Balbuceó, ¿cómo puede ser?
El comerciante, con la filosofía hueca de quien solo ve números y no rostros, respondió encogiéndose de hombros: el dinero vale menos cada día. Así son las cosas. Y Lía, con la sabiduría brutal de los niños, preguntó en voz baja: entonces, abuelo, ¿nuestro frasco se encogió? El abuelo sintió una piedra en el pecho. Recogió su mísera compra con manos de madera. El camino de regreso fue una tortura, cada paso más pesado que el anterior. Esa noche, vació el frasco sobre la mesa. Los billetes cayeron como hojas secas. Las monedas sonaron a eco vacío. Los contó 1, 2, 10 veces, como si la desesperación pudiera multiplicar los números. Pero los números son obedientes, no sienten compasión. Se quedó mirando el vidrio vacío, entendiendo por fin. Había guardado aire en una botella. La promesa del frasco era un espejismo. Comprendió que la verdadera seguridad no vive en un escondite, sino en el servicio, en el fruto, en la obediencia a un Dios que multiplica los panes cuando las manos se atreven a repartir, no cuando se dedican a esconder. Golpeó la mesa con rabia contenida. ¿Tanto sacrificio, para qué? Y Alba no dijo nada, porque ya lo había dicho todo con su silencio y su trabajo. La pregunta de Lía volvió a resonar: abuelo, ¿de qué sirve ahorrar si al final no alcanza? Y él no tuvo respuesta. Salió al corredor. El viento frío lo abrazó como un reproche honesto. Y por primera vez, el hombre perezoso que fue y el jornalero cansado que era se encontraron en el mismo cuerpo y se reconocieron iguales. Porque la pereza y el ahorro muerto, ambos, conducen al mismo vacío. Los días que siguieron fueron ásperos. El trabajo en el campo apenas le daba para medio saco. Una mañana, sentado en el corredor, vio pasar a su vecino, Moisés, con una canasta de huevos frescos. Luego a otro con botellas de leche. Más tarde a una muchacha con pan caliente. Y Efraín, que aún cargaba con la culpa de su frasco vacío, sintió una punzada de envidia. Pero entonces, como una chispa en la oscuridad, recordó las palabras que Lía había dicho una vez jugando: ¿y si en vez de guardar dinero, compramos algo que produzca dinero? Esa idea resonó en él como una campana llamando a despertar. No lo pensó más. Recogió las pocas monedas que quedaban, las metió en su bolsillo y oró por primera vez en mucho tiempo. No para pedir, sino para entender. Señor, susurró, si he de tropezar otra vez, que sea tropezando hacia adelante. Fue al mercado. Regateó con una humildad que nunca antes había conocido y regresó con 5 gallinas flacas y nerviosas, que eran más esperanza que animal. Cuando la soltó en el patio, Lía aplaudió con alegría: tenemos una fábrica de huevos. Y Alba sonrió, esa sonrisa suya que celebraba los milagros pequeños. Efraín sintió que el corazón le volvía a latir con coraje. Al principio, 1 huevo. Luego 2, luego 3. A veces vendían uno al vecino por unas monedas que parecían semillas. Y con esas semillas, compraron otra gallina. El patio, antes un rectángulo de polvo, se llenó de cacareos y vida. Efraín, en un cuaderno torcido, anotaba cada huevo y cada venta con una letra que parecía bailar de alegría. Pronto, los vecinos tocaban a su puerta. «Don Efraín, ¿tendrá una docena para mañana? Guárdeme media, le pago por adelantado». Y el abuelo, nervioso y agradecido, aprendió a negociar. El trabajo dejó de ser una cadena para convertirse en fruto. Cada huevo tibio en la palma de su mano era una oración contestada. Una tarde, sosteniendo un huevo a contraluz, le dijo a Lía: «Esto vale más que un frasco lleno de billetes. Porque esto alimenta, se multiplica y no pierde su valor con el tiempo». La niña lo abrazó. «Entonces, ¿ya no eres flojo, abuelo?»
Y él, con lágrimas que limpian, respondió, no, hija. Aprendí que la pereza y el ahorro muerto son dos caminos que llevan al mismo desierto. La fe sin obras es un frasco vacío. El viejo frasco quedó olvidado bajo la cama, como se olvidan los amuletos cuando llega la verdadera fe. En su lugar, cada cacareo se convirtió en un canto de abundancia. Pero el patio se hizo pequeño. Efraín oró de nuevo, Señor, si esto viene de ti, ensancha mis límites. Y si no, quítame la soberbia, para que no confunda productividad con codicia. Esa noche soñó con un panal de abejas. Al despertar, buscó a don Hilario, el viejo apicultor del pueblo, y le pidió que le enseñara el oficio. El anciano aceptó, con la condición de que Efraín donara la primera cosecha de miel a la capilla. Efraín aceptó, porque entendió que la fe que no se comparte, se estanca. Compró una colmena usada y aprendió a respetar el orden de las abejas, a no temer su zumbido. Cuando extrajo el primer litro de miel dorada, Lía la probó y dijo que sabía a sol. Fiel a su promesa, Efraín llevó un frasco al altar de la capilla y dio gracias. Ese domingo, el sacerdote habló de la parábola del siervo que enterró su talento por miedo. Efraín sonrió con una vergüenza buena, la de quien se reconoce en una historia y decide no repetirla. Pronto, la miel de Lía se hizo famosa en el pueblo. Las gallinas y las abejas exigían más orden, y la casa entera aprendió el ritmo de la vida productiva. Con sus propias manos, Efraín arregló la gotera del techo, no porque no aguantara más, sino porque su hogar merecía respeto. Compró botas nuevas, no por vanidad, sino por salud. Y Alba dejó de toser, gracias a un jarabe de miel y hierbas. Cuando una crisis económica golpeó al pueblo y el precio del maíz se disparó de nuevo, Efraín no tembló. Su mesa ya no dependía de un solo hilo. Tenía huevos, tenía miel y tenía las manos de Alba, que con una vieja receta amasó panes pequeños y deliciosos que vendieron en la puerta de su casa. La fila de vecinos parecía una procesión. Mientras contaban las monedas, Efraín miró a su familia y dijo, no se trata de ser ricos. Se trata de que nunca más, nadie en esta casa, tenga que preguntar si hay pan. Y desde ese día, cada jueves, preparaban una canasta con pan, huevos y miel, y la dejaban anónimamente en la capilla, para quien lo necesite. Porque la honra, aprendió, la sabe repartir Dios mejor que cualquier nombre. La historia de Efraín se convirtió en inspiración. Un vecino desenterró sus ahorros y compró 2 cabras para vender queso. Otro montó un taller para reparar bicicletas. El pueblo despertó. La economía local, antes estancada, comenzó a florecer. El tiempo pasó. Una tarde, sentado en el mismo corredor donde antes se ahogaba en vergüenza, Efraín le dijo a una Lía ya adolescente, hija, el dinero escondido se muere de frío. Pero el valor que se pone a servir, se multiplica. Si lo compartes, vuelve en abrazo. Si lo usas para crear, se vuelve sustento. Y añadió, mirando al cielo teñido de naranja, nunca más confundiré un candado con seguridad, ni un frasco con un futuro. La verdadera seguridad vive en el Dios que bendice el trabajo honesto y en la comunidad que se abraza en tiempos de necesidad. Y esta historia llega hoy a ti, no para que compres gallinas o abejas, sino para que examines tu propio corazón. Quizás ahora mismo estás mirando tu propio frasco, tu cuenta bancaria inmóvil, tu dinero guardado por miedo al mañana. Y sientes que eso te protege. Pero si en tu mesa falta alegría, si en tu comunidad faltan manos, si en tu alma falta propósito, pregúntate si no ha llegado la hora de romper el vidrio. Ha llegado la hora de ponerle un nombre a cada recurso que Dios te ha dado. Este será para una herramienta, este para una semilla de un nuevo proyecto, este para aprender algo nuevo, este para ayudar a alguien más.
Y sobre todo, ora. Porque sin la guía de Dios, solo cambiarás una ansiedad por otra. Con su bendición, aprenderás a caminar con paso firme y lleno de propósito. El cielo no multiplica lo que escondemos por miedo. Dios sopla su aliento de vida sobre lo que ofrecemos con amor, sobre lo que trabajamos con humildad y planificamos con sabiduría. Cuando das el paso de obedecer, aun con poco, la escasez pierde su poder sobre ti. Así que si esta historia ha tocado tu espíritu, toma un respiro profundo. Elige un primer paso, por pequeño que sea. Un curso, una herramienta, un servicio a tu vecino, una semilla. Ponlo delante de Dios y di con fe, como dijo Efraín aquella mañana que lo cambió todo: Señor, bendice la obra de mis manos y enséñame a multiplicar lo poco que tengo para tu gloria y el bien de los míos. Y luego, levántate y camina. Porque la fe no es un sillón para descansar, la fe es un camino que se hace al andar. Si este relato te ha servido como un pan tibio en una tarde fría, te invito a suscribirte y a compartirlo. Compártelo con quien guarda en frascos lo que podría convertirse en vida y abundancia. Que la bendición de Dios te acompañe, que te dé la sabiduría para usar tus talentos y la valentía para ponerlos a trabajar. Que tu patio, tu hogar y tu vida, muy pronto, comiencen a cantar.